Bueno, bienvenidos a Fútbol Parcializado. Realmente es el segundo en vivo, pero bueno, como somos nuevos por aquí, Kik nos bajó el primer en vivo. Estábamos reaccionando a los mundiales de fútbol. Bueno, aprovechando que ya se viene el mundial de fútbol, estamos cerca. Es un ambiente un poco extraño, ¿no? El mundial casi siempre un mes antes se siente muchísimo, pero siento que como el fútbol lo han modificado mucho desde la FIFA, ya no es lo mismo realmente, ¿no? Eh, pero bueno, se viene el Mundial, un Mundial muy nuevo, juegan más selecciones de fútbol. Trataremos en este canal de estar reaccionando a esos partidos de fútbol, apoyando a la selección Colombia como colombianos que somos, bueno, digamos en parte este canal, yo como colombiano, pero bueno, tampoco siendo tan optimistas. Hay muchos periodistas, creadores de contenido que son muy optimistas con la selección Colombia. Luis Díaz está en un gran momento, pero yo creo que también hay que ser un poco prudentes y bajar la cabeza, ¿no? Porque siento que igual la selección Colombia está en una evolución, pero falta muchísimo para llegar a un nivel considerable y también falta muchísimo para ser campeón del mundo. Siento yo, como colombiano, que todavía falta muchísimo para eso, pero bueno, esperemos por lo menos que Colombia llegue a una semifinal. Eso es lo que yo esperaría de mi parte, que Colombia por lo menos llegue a una semifinal y yo creo que ahí hacer un proceso realmente importante para llegar a ser campeón del mundo, ¿no? Esperemos que así sea. Voy a confirmar si realmente se está escuchando el audio. Bueno, es la primera vez que hacemos, bueno, la segunda vez que hacemos un en vivo aquí en Kik. Y bueno, hay que verificar ese tipo de cosas porque pues como somos nuevos por acá no sabemos, ¿no? Vamos a verificar si realmente se está escuchando el audio, ¿no? En ese, en ese primer, en ese primer, en esa primera transmisión hablamos sobre los mundiales de fútbol, recorrimos un poco cada final, no cada mundial como tal, pero sí cada final. Sería interesante recorrer de pronto cada final, ¿no? Podría ser cada final desde todos los participantes. Sería un poquito complicado en el caso de los mundiales de 1930, 1934, ¿no? Pero bueno, los que por lo menos fueron televisados sí se podría. Bueno, ahí sí confirmamos, sí se está escuchando bien el audio. Bueno, recogiendo muchas cosas, entre tantas que se están viendo en el fútbol en este momento, se está terminando las temporadas de las ligas europeas. También aclarar un poco, ¿no? En este canal se llama fútbol parcializado precisamente porque yo creo que el fútbol viene de la parcialización también. Cada uno tiene un gusto por un equipo, incluso los mismos periodistas, así muchos digan que no, siempre va a existir eso, ¿no? Entonces, siento que pues en este canal tomamos partido siempre por algún equipo de fútbol, primero por el que se es hincha y después por el que se es seguidor. Entonces, bueno, esa es la idea de este canal, reaccionar y vivir el fútbol desde ahí, desde ese lugar, desde el lugar que somos partidarios, que nos gusta por un color, por una ideología política, religiosa, incluso porque en el fútbol también está agrupado eso, está agrupado mucho el tema político, el religioso y social. Eso sí, en definitiva, se permea el fútbol, además porque es el deporte más popular. Y que precisamente es el tema o bueno, lo que vamos a reaccionar hoy en este canal. Antes de eso, hay algo que me llama mucho la atención de la Premier League. Yo soy seguidor del Arsenal, de Inglaterra y en Europa en general. Yo diría que mi primer equipo es el Arsenal. Siempre lo ha sido. Es el equipo que me gustó desde que vi la época de Thierry Henry, de Bergkamp, Robert Pires. Bueno, jugadores que eran buenísimos y que hicieron que me enamorara de este club como seguidor porque, pues, evidentemente yo tengo mi equipo aquí en Colombia, soy hincha de la América y eso no va a cambiar, ¿no? Soy hincha solamente de un equipo, pero hay otros equipos por los cuales voy a simpatizar. De la Premier League hay algo que llama la atención y precisamente aquí vamos a compartir por acá. Creo que sí se está visualizando, vamos a comprobar si se está visualizando.
porque hay una particularidad de la Premier League, sí, ahí estamos viendo, hay una particularidad de la Premier League, y es que en esta temporada específicamente, no sé si ustedes llegaron a ver una película que fue popular en los años 2000, que es sobre los hooligans, y particularmente, específicamente en esa película se trata sobre una rivalidad de Londres que yo creo que hace mucho no se da, me atrevería a decir que desde los años 90 no se da. Y es que, bueno, esta temporada específicamente, esta temporada no, la temporada que sigue podría darse ese duelo, pero justamente en esta temporada el West Ham está por descender al Championship. El West Ham está con 36 puntos, está en la pelea con el Tottenham, que bueno, por ahí dicen que el Tottenham es como el más opcionado. Toca ver con los partidos que faltan, creo que faltan 3 partidos de la Premier League. Pero bueno, ¿qué pasaría si el West Ham se salva? Y además de eso, vamos a acabar el Championship, que por eso hago énfasis en esa película. Championship. Esa película enfrenta a estos dos equipos, el otro es el Millwall. Aquí está el Championship. Creo que en este momento ya ascendió el Coventry y el Ipswich Town. Esos son los dos equipos que tienen asegurado el ascenso a la Premier League, pero el tercer ascenso creo que se define por un playoff que se juega, si no estoy mal, hasta el sexto lugar. Del tercero al sexto, creo que por ahí puede entrar el West Ham, que es el equipo de Deadpool, ¿no? Del actor, de Ryan Reynolds. Pero bueno, aquí está el Millwall. O sea, el Millwall está también, tendría que jugar esta fase de playoffs, pero es el equipo que está también con la oportunidad de ascender y volver a darse ese duelo, ¿no? que vimos en esa película. Vamos a buscarla por aquí el nombre exacto. Coloquémosla así, Hooligans 2000, creo que aquí saldría. Por aquí está la película, Hooligans. Es esta película. Precisamente esta película. The Green Street, Hooligans. Esta es la película que muestra, de estas dos hinchadas, ¿no? Los hooligans del Millwall y del West Ham. Creo que entre los dos el Millwall es un equipo muy de barrio, ¿no? Bueno, hemos estado más acostumbrados a ver al West Ham durante varias temporadas. En la Premier League, el Millwall sí lleva muchísimas temporadas, creo que no solamente en el Championship, sino también en la tercera categoría de fútbol inglés. O sea, le ha costado bastante al Millwall, pero bueno, estamos a nada de ver otra vez este enfrentamiento. Bueno, ya regresando al tema que quiero, digamos, ver hoy, y que también es un poco la idea de este canal de Kick. Bueno, también vamos a llevar contenido a YouTube. Es reaccionar un poco al fútbol desde otra perspectiva, de la perspectiva también partidaria, ¿no? Y ver un poco también cómo se configura esa identidad dentro de los equipos de fútbol. Y bueno, en este caso vamos a quedarnos aquí en Latinoamérica, específicamente en Brasil, para reaccionar a un equipo que tiene una particularidad. Lo hemos escuchado de pronto ahí en Copa Suramericana, no sé si ha jugado Libertadores, la verdad, tendríamos que mirar por ahí. Pero este equipo, el Ponte Petra, a ver, ya me estoy enredando con el nombre. El Ponte Petra, si no estoy mal. Sí, creo que sí, vamos a mirar por acá. El Ponte Petra de Brasil. Sí, Ponte Preta. Ponte Preta. Bueno, en portugués sería Ponte Preta, ¿no? Es un equipo que tiene, bueno, una particularidad, más que todo el tema étnico, y en este documental se retrata un poco eso. Entonces la idea es, pues, analizar un poco este documental y ver también cómo el fútbol también trae estos temas de identidad y de representación. Yo decía anteriormente que, bueno, el fútbol tiene esos ingredientes, no solamente étnico, puede ser político, religioso, social. O sea, tiene muchas características que llevan a que muchas personas se representen en estos equipos. Y bueno, por eso vamos a mirar precisamente y a reaccionar a este documental. ¿Por qué este club asusta tanto a los racistas? Tengamos en cuenta que en el fútbol también se presenta esto, ¿no? Hay equipos de fútbol que también tienen ese origen, ¿cierto? En donde no se permitía a personas de color, personas de ciertas etnias.
Y bueno, esto no solamente se daba en Europa, que es donde se originó el fútbol, sino que también se daba en otras partes. No vamos a reaccionar a este corto documental sobre el Ponte Preta de Brasil, Ponte Preta en Brasil. Y bueno, ver un poco, digamos, la historia de este club y por qué este club podría asustar a los racistas, ¿no? También, bueno, a mí me gusta mucho el Corinthians también tiene una característica, sobre todo con la democracia. Podríamos ver algún documental sobre ello, pero bueno, esta ocasión vamos a enfocarnos precisamente en el Ponte Preta. Ponte nasce 12 anos após a abolição da escravatura. Então há contingente da comunidade negra muito maior presente já desde o início da... Hoy entiendo un poquito de portugués, pero sin embargo vamos a colocar los subtítulos para entender un poco mejor. Y miremos también si se escucha. Sua fundação. Porque a sociedade olha diferente para negro, ainda mais com a camisa da Ponte. Campinas era uma cidade conhecida por castigos violentos aos negros. E aí a Ponte Preta surge e diz: a casa é nossa. O torcedor da Ponte Preta ia de caminhão. E em sua maioria eram negros. E quando chegava nas cidades, era a macacada chegando. Isso aqui se chama Ponte Preta. Quem chega num jogo da Ponte Preta e encara a arquibancada do Moisés Lucarelli percebe logo que aqui existe uma história da parte da cidade que não aparece no retrato oficial. É bater o olho e entender que a arquibancada da Ponte é negra. Just you, Nos toca building your app. tragarnos la publicidad de YouTube lastimosamente porque no tenemos YouTube Premium. Pero bueno. Campinas é uma cidade de contrastes, de fronteiras e limites que estão sempre se cruzando. É a maior cidade do interior do Brasil, mas ainda tem regiões que mantêm um ar de cidade pequena. É uma cidade rica, com universidades importantes, mas que ainda traz as marcas da sua história agrária e escravagista. Ser negro na cidade de Campinas é muita resistência também. Hoje Campinas tem os seus redutos negros, né? Mas há também, vamos dizer assim, um branqueamento de cultura na cidade. Você tem um mito, uma lenda de que Campinas foi a última cidade a abolir a escravatura, o que nunca se provou. Essa é bem verdade. Há-se registros, principalmente registros oficiais da Câmara Municipal, por exemplo, que relatam que os próprios escravizados da época registravam que os fazendeiros os ameaçavam que se fugissem ou rebelassem em algumas fazendas, eles seriam encaminhados a Campinas, porque aqui o castigo a eles era o pior de todos. As marcas, né, da escravatura, elas estão aí, nos lugares que a gente passa, que muitas pessoas não fazem ideia, que eram praças de tortura, locais para chibatadas em negros. Pero hay que decir que en América Latina, bueno, la esclavitud se llegó a abolir, yo creo que después de las independencias. O sea, después de las independencias toca ver bien, porque dependiendo del país también va variando un poco el tema. Pero creo que la esclavitud se empezó a ser ilegal en los países latinoamericanos por ahí ya terminado, casi terminando el siglo XIX. Entonces, pues también viendo, digamos, el tema de la esclavitud en Brasil, creo que también finalizando, empezando el siglo XX, pues digamos, empezaron a haber más libertades para las personas de color, y creo que pues eso también permea, bueno, lo que estábamos hablando inicialmente, permea el fútbol o influye en el fútbol a través de la representación de ciertos clubes. En Colombia, pues como el fútbol empezó un poco más tarde, a diferencia de Brasil, no se presenta tanto, digamos, esas representaciones, aunque sí hay ciertos equipos, y no es porque yo sea hincha del América, pero el América, por ejemplo, es un equipo de origen muy popular y donde muchas personas afro se sentían representadas allí, ¿no?
Pero bueno, vamos viendo en Brasil también cómo en esta ciudad, específicamente en Campinas, este club pues va a tomar a esta población para sentirse representada, para que se sientan representados a través de ellos, ¿no? Locais de comércio, onde comercializavam escravos, né? Nesse jogo de contrastes, o preto e o branco que vestem uma grande parte dos torcedores daqui ajudou a explicar um pouco do passado e do presente da cidade e do seu clube mais antigo, a Ponte Preta. Entre os dois clubes de Campinas, eu afirmo para você com certeza que há uma comunidade negra mais presente na torcida da Ponte Preta por inúmeros fatores, principalmente históricos. A Ponte nasce 12 anos após a abolição da escravatura. Então há um contingente da comunidade negra muito maior presente já desde o início da sua fundação. Depois, no passar das décadas, há também um fator que influencia muito essa comunidade negra a torcer pela Ponte Preta, que são as questões sociais da época em Campinas. Os bailes, por exemplo, de clubes sociais em Campinas não permitiam a presença da comunidade negra, até que os negros se reúnem, se organizam e eles mesmos formam alguns clubes para a sua presença e entrada. E sempre a Ponte Preta era um desses clubes que estava aberto a essa comunidade. Nós temos uma quantidade. Hay algo bien interesante que están mencionando aquí, y es precisamente que digamos, los clubes como tal de fútbol, bueno, en Europa, vamos a Europa, Argentina y Brasil, que fueron los países, bueno, Uruguay también por ahí, que fueron los clubes a donde llegó el fútbol. Los clubes no solamente eran de fútbol, de hecho, por eso muchos de estos clubes cuando iniciaban eran de cricket o otros deportes diferentes, incluso creo que rugby también, porque bueno, el rugby también es un deporte que se desprende del fútbol. Eran clubes sociales, o eran clubes donde se jugaban diferentes deportes, bueno, con los años se fue incluyendo el básquetbol y demás, pero en sí eran clubes sociales, eran sitios, bueno, son sitios, porque todavía muchos siguen siendo clubes, en donde es como un espacio para compartir entre cierta comunidad de un barrio, de una ciudad, y bueno, aquí por el tema precisamente de la discriminación, el racismo, pues se va viendo que la comunidad negra de Campinas va conformando esos clubes para tener esos espacios sociales, ¿no? Para eventos y demás. Entonces vamos viendo cómo se configura. Me acuerdo, bueno, aquí remembrando algunos ejemplos para citar, por ejemplo en Escocia el Rangers y el Celtic son comunidades religiosas diferentes. Entonces el Rangers es de la comunidad protestante, su club donde la comunidad protestante se siente representada, y me imagino que pues como club también tendrá otros espacios para eso, precisamente para socializar sobre esta comunidad. Y el Celtic por otro lado pues católico, ¿no? Y irlandesa además, la comunidad irlandesa de Escocia. También por ahí está en Milán, la ciudad de Milán, el Inter es el equipo que agrupa jugadores que no son solamente locales, y el Milán en su origen es solamente agrupa jugadores que sean originarios de ahí, ¿no? Que sean locales. Entonces, bueno, vamos también viendo cómo esto también se va dando en Brasil, ¿no? Cómo se van creando otros clubes, aparte de la comunidad tradicional, de la comunidad blanca en este caso, ¿no? Bueno, el fútbol lo trajeron los ingleses, entonces me imagino que por ahí también va la historia, ¿no? Y cómo se van formando estos equipos a través de comunidades étnicas y otra índole. Quantidade de pessoas negras aqui, por todo o histórico que é a Ponte Preta. Ela surge sendo a primeira democracia racial, com essa abertura para a população negra. O Carnaval de Rua em Campinas, ele tem a participação da Ponte Preta ligada à sua história. Um dos primeiros cordões da cidade era um cordão chamado Ponte Preta, que era dos torcedores da Ponte Preta. Você tem a primeira escola de samba da cidade, formada por torcedores da Ponte Preta. Campinas era uma cidade conhecida por castigos violentos aos negros. E aí a Ponte Preta surge e diz: a casa é nossa. Mas para entender a Ponte Preta de hoje, é preciso entender como a história do clube, da cidade, da sua população negra estão ligadas pela história do café e principalmente do transporte desse produto. É preciso entender a ferrovia. Aí nós comimos outra publicidade.
Nós estamos na antiga estação ferroviária da cidade de Campinas, hoje Estação Cultura. Aqui é o principal marco da mudança da cidade de Campinas quando ela sai da questão rural, né, do seu desenvolvimento. Algo muy importante y que considero que no hay que dejar pasar es que el ferrocarril como medio de transporte influyó culturalmente en muchas cosas. Yo que soy, bueno, si esto lo llega a ver alguna persona de otra parte de Latinoamérica o el mundo, el ferrocarril influye mucho culturalmente en muchos contextos. Voy a citar el ejemplo de mi ciudad Cali. Aquí el ferrocarril, según muchos historiadores, jugó un papel muy importante para la música, y para los que no son de Cali o de Colombia, se habla mucho de que la música, la salsa, que es el género musical más popular y que más impacta en esta ciudad, llegó a través del ferrocarril. Asimismo, creo que el mismo fútbol también llega por ahí, ¿no? Las primeras personas que llegan a hablar de fútbol llega por el ferrocarril, inclusive los balones de fútbol. Bueno, todo esto que llega de Europa llega a través del ferrocarril. Entonces también es muy importante citar como este medio de transporte que, por ejemplo, en Colombia no existe, solamente, bueno, digamos en el norte, en la costa caribe, es que se ve que todavía hay un flujo de este transporte, pero más como desde el punto de vista mercantil. Y bueno, por ahí el metro de Medellín, pero Colombia acabó con este medio de transporte que culturalmente influyó mucho y también influyó mucho en el desarrollo de muchas ciudades y pueblos, ¿no? Es interesante ver cómo el ferrocarril juega ese factor en este caso en el fútbol, ¿no? Econômico rural e passa a ser urbano com a chegada da primeira Companhia Paulista de Estradas e Ferros em 1872. E aqui, a partir de então, a cidade se transforma, porque a principal intenção econômica, o principal ativo econômico da época era a transferência do café daqui da região de Campinas, na época, até Jundiaí e de Jundiaí ao Porto de Santos. A companhia chega em 1872, alguns anos antes ainda da abolição. Então, aqueles negros alforriados passam a ter essa opção de trabalho aqui nas ferrovias. O clube tem-se essa data de fundação em homenagem à chegada da Companhia Paulista, 11 de agosto de 1900. Ela chegou em 11 de agosto de 1872 e os meninos, os funcionários dessa Companhia Paulista, criam-se esse clube de futebol chamado Associação Atlética Ponte Preta, que tem um nome em homenagem à ponte de madeira, de alcatrão, de cor preta, que determina a fundação dessa comunidade de bairro, porque é o bairro que surge primeiro até, para depois o clube ser formado por esses funcionários. Dentre eles, um funcionário em especial, que é o Miguel do Carmo. Toda a história caminha de que sim, a Ponte Preta foi a primeira democracia racial. Nós tivemos nosso primeiro jogador negro, que é o Miguel do Carmo, foi um dos fundadores também. E como isso é comprovado, anos depois, em 1950, um grande jornalista, cronista, um dos principais cronistas esportivos do estado de São Paulo, Tomás Mazzoni, escreve um livro, A História do Futebol Brasileiro. No livro tem um relato sobre a fundação da Associação Atlética Ponte Preta, onde ele registra a participação na fundação do Miguel do Carmo, o único negro entre os fundadores. Agora, tenta imaginar isso. Começo do século XX, um interior paulista conservador e racista e um clube de futebol com um fundador negro indo jogar nas cidades vizinhas, acompanhado por uma massa de torcedores negros. O torcedor da Ponte Preta ia às outras cidades do interior de São Paulo acompanhar o clube de caminhão, ou qualquer outro tipo de locomoção, mas era uma contingência muito grande. E, em sua maioria, eram negros. E quando chegava nas cidades, era a macacada chegando, olha a macacada de Campinas. O que era insulto para o torcedor na época que não gostava, ela acaba, em determinado momento na década de 40, se assumindo como macaca. Eu vejo como identificação. A torcida ela é muito identificada com a questão do macaco. Eu, na verdade, não sei como seria uma Ponte Preta se não fosse, de fato, o macaco mascote. No entanto que as crianças adoram o mascote, não só o gurilão. A macaca tem um símbolo formidável, é resiliência, você pegar o que é ruim e transformar num símbolo de luta, um símbolo de força e debochar também da cara das pessoas. Nós temos um verdadeiro amor pela macaca, né? E no feminino, a Associação Atlética Ponte Preta. Para nós mulheres também é uma satisfação muito grande de ter esse símbolo no feminino. Macaca querida!
A Ponte, aliás, é um dos únicos clubes do Brasil que tem uma mascote feminina. Essa conexão do time com as suas torcedoras vai além da simbologia e aparece forte nas arquibancadas ao longo de toda a história. Vamos, Ponte, eu te amo! Dale, Ponte Preta! A Donana talvez seja o símbolo dessa questão feminina de paixão da sua torcida pelo clube. Donana, pra mim, ela é o símbolo de amor e dedicação ao clube. Ela morava no bairro São Bernardo, que é um bairro operário de Campinas. Fica uns 4 quilômetros, 5 quilômetros mais ou menos daqui. E ela vinha a pé todos os dias, religiosamente, pra acompanhar os treinos, falar com os funcionários. Mesmo que não tivesse treino, ela vinha, cuidava da capela. E ela desenvolve a sua paixão pelo clube através da religião. Ela é a mulher negra que toma conta da capela do estádio. Já naquela época, o pessoal fala que ela pintava as unhas de preto e branco, que hoje... Interesante aquí también esta parte, bueno, yo siento que acá en Colombia yo he visto algunos documentales y registros en donde aparecen ese tipo de hinchas o personajes, ¿no? Pero siento que también hace falta registrar un poco más y documentar este tipo de hinchas. Hay hinchas que son muy, digamos, tan hinchas, bueno, no sé si utilizar la palabra fanático, pero tan hinchas que llegan al punto de digamos, el interior de su casa. Bueno, tengo 2 casos aquí puntuales para mencionar, yo que soy de Cali. El primero, América de Cali, Orteguita, que muchos hinchas que son apasionados por la historia saben de Orteguita en Palmira, que tenía su casa pintada por dentro totalmente de rojo, el piso bueno, creo que el piso era de verde, porque pues, por la rivalidad con el Deportivo Cali. Y bueno, también estos hinchas en Siloé que pintaba la casa de verde, las estrellas del Deportivo Cali, las iba, digamos, plasmando. Creo que todavía la casa existe en el barrio Siloé, en el sector de Siloé aquí en Cali. Y me imagino que en el resto del fútbol colombiano habrán muchos casos, en Bogotá con Millonarios de Santa Fe, en Medellín, con Nacional de Medellín, tiene que existir, ¿no? Y me parece que sí es importante documentar esto, o sea, que hagan documentales, entrevistas, fotografías, porque el fútbol es un reflejo de eso, ¿no? Muchas personas se apasionan y son historias muy interesantes que yo siento que siempre se deben registrar, porque también hacen parte de essa representação e identidade que generam as pessoas no futebol. Hoje em dia é normal, mas naquela época ninguém fazia essas coisas, né? E ela foi a primeira torcedora símbolo da Ponte, né? Oficialmente falando. No entanto, que o fanatismo dela, a dedicação era tão grande que a torcida jovem proporcionou para ela ser a primeira sócia, a primeira carteirinha da torcida jovem foi dada o direito a ela, porque todo mundo que era contemporâneo via a dedicação e tinha muito respeito por ela. O cuidado da Donana com a Capela do Majestoso representa muito mais que um ritual particular dela. Na verdade, as arquibancadas de concreto têm um caráter religioso por aqui. O estádio Moisés Lucarelli, que a partir de 48 aí muda praticamente toda a dimensão do que é a Ponte Preta, até então sem estádio ou sem campo para jogar. Teve alguns campos, teve um estádio que foi perdido por questão financeira, mas ela tem a partir de 48 uma identidade posta a todos, né? Ao país. O Moisés Lucarelli chega a ser o 3º maior estádio do país, atrás do Pacaembu, São Januário, que não tinha o Maracanã ainda. O apelido Majestoso vem daí. E aqui é onde a gente se encontra, às vezes a pessoa não tem jogo, não tem nada. Pessoal, o que você tá fazendo? Eu preciso ir, sei lá, num centro. Vai lá no estádio lá, vamos conversar. Então você tem no estádio Moisés Lucarelli uma aproximação popular com a sua comunidade muito presente, principalmente após a construção do Moisés Lucarelli, construída pela própria torcida. Esse estádio, ele foi feito, criado pelas mãos dos próprios torcedores. Acredito muito na energia, eu acredito muito na intenção de quem estavam aqui. E eram negros e eram brancos, torcedores efetivos. Isso tem uma relação muito profunda com a gente, porque é a nossa casa. É basicamente um fragmento da nossa casa, é um fragmento da gente. Não consigo enxergar igual o pessoal fala de arena. Eu não consigo enxergar e imaginar uma Ponte Preta sem o estádio Moisés Lucarelli. Pela essa história linda que ele tem de pertencimento, foram feitos mutirões, foram feitas doações. Você vê muito torcedor já idoso, falava, eu era criança, eu vinha carregar o tijolo, eu mais atrapalhava do que ajudava, mas eu queria estar lá. Isso é pertencimento. O estádio Moisés Lucarelli é um pedaço de cada um da gente. Não tem como. A
A história da Ponte Preta se cruza com a história de combate ao racismo da população negra de Campinas. Mas se essa é uma luta que está longe de terminar, também parece ser fundamental que time e torcida continuem levantando essa bandeira por onde for, junto com a massa que carrega as cores e orgulho de ser o clube mais preto da cidade. Esse instinto de luta, de sobrevivência, traz também um simbolismo e isso acaba passando também de geração em geração e absorvendo também a questão da história da cidade. A Ponte é um clube operário, porque a sociedade olha diferente para um negro, ainda mais com a camisa da Ponte. Você tem esse símbolo de uma construção de identidade de uma cidade ou parte dela, como é da comunidade negra em Campinas, ela é fundamental e margeou toda a sua história e toda a sua marginalidade perante a história da cidade de Campinas. É importante que nós tenhamos negros em todas as instituições. Não pode ficar só nas histórias, não pode ficar só na internet quando a gente procura. A gente precisa ter pessoas andando aqui, caminhando e falando isso mesmo. Por mais que chegue um gestor, um presidente que não goste dessa pauta, ele é obrigado, porque é a nossa história. Isso é que sustenta a Ponte Preta. A Ponte Preta tem uma história muito rica. Bueno, aquí se acaba este mini documental, bueno, dura 12 minutos más o menos. Me quedo con una frase al final y me llama mucho la atención porque con lo que voy a concluir, de este documental, precisamente me sale este recuadro aquí, antes de cerrar y compartir la pantalla. ¿Por qué las redes de multiclub podrían acabar con el fútbol? Y me quedo con la frase de pertenencia que mencionan en este documental. Porque tristemente el fútbol en la actualidad, y bueno, digamos también el capitalismo influye, es algo inevitable el tema del capitalismo en el fútbol, pues ha llevado a que muchos clubes pierdan esa pertenencia que tienen las personas con sus clubes, ¿no? El que sea de propiedad de solamente una persona, también limita un poco que digamos los seguidores o los hinchas participen de las decisiones del club. A mí me gusta mucho el modelo alemán, pero se entiende que el modelo alemán en el fútbol, donde no se permite la propiedad total de una sola persona o de una sola empresa, se da también porque es un país futbolero. En Colombia no somos un país futbolero y pues va a ser muy difícil que lleguemos a eso, ¿no? Solamente aquí creo que el Cali, y que de hecho el Cali precisamente hace poco se convirtió en sociedad anónima porque tenía problemas económicos y porque ese modelo aquí en este país es insostenible. Pero es triste cómo se va perdiendo la pertenencia, ¿no? Por el mercadeo, por el dinero. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que el fútbol en definitiva es así. El fútbol gira en torno al dinero y es inevitable. Claro, pues es inevitable. Yo no estoy diciendo que sea un problema. Bueno, que no sea un problema, no. Que digamos que sea algo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Es algo que va fluyendo en torno a cómo se mueve el mundo a nivel económico. Pero pues es triste porque se le quita ese condimento social al fútbol, ese condimento humano, porque muchas personas sienten pertenencia en un equipo, sienten pertenencia incluso en un estadio. Muchos equipos han tumbado sus estadios y han construido nuevos estadios, entonces se va perdiendo un poco la pertenencia, ¿no? Hay que analizar cada caso, coger con pinzas cada caso en el tema de los estadios, de los equipos. Incluso desaparecen equipos. Bueno, en Colombia el fútbol es como una recocha, porque el fútbol acá desde que inició han desaparecido cantidad de equipos impresionante. Y han puesto leyes precisamente de mayor para que muchos equipos desaparezcan. Acá en Cali, Boca Juniors de Cali, en Bogotá la Universidad Nacional, en Medellín, Huracán de Medellín. Bueno, muchos equipos que realmente el que existan equipos de fútbol desde sus orígenes, pues muchas personas se van a sentir representadas ahí, la competencia va a ser mucho mejor y el fútbol va a mejorar. Pero bueno, es triste eso, ¿no? Muy bueno este documental que muestra ese tema de la pertenencia de la comunidad de Campiña, sobre todo la comunidad afro de esa localidad en Brasil, que se siente representada a través del Ponte Preta y bueno, ver cómo registran precisamente esta historia y esta comunidad, esta hinchada, esta torcida en torno a este club. Bastante bueno este documental, este mini documental. Ojalá pues sigamos viendo este tipo de contenidos, este tipo de documentales que son muy bacanos, son muy chéveres.
Y todo en torno o previo al Mundial de Fútbol, yo creo más capitalista que, y no, a ver, para que no me vayan a decir comunista, ¿no? Pero también que se vuelve ya un descaro del capitalismo, lo que ya cuestan las entradas, tanto evento repetitivo en Estados Unidos, cuántas Copas América ya llevan en Estados Unidos, dejamos atrás ese modelo en donde se rotaban entre la Conmebol, los pertenecientes a la Conmebol, pues cada sede, ahorita ya prácticamente cada Copa América la están haciendo en Estados Unidos. Falta no más que la Copa Libertadores se lleve en la sede de una final a Estados Unidos. Creo que eso es lo que faltaría, ¿no? Pero bueno, pues hacia allá va el fútbol. Los que somos apasionados de este deporte lo seguiremos viendo, lo seguiremos reaccionando, seguiremos yendo a estadios y viviendo apasionadamente el fútbol. Bueno, es nuestro segundo en vivo. No sé si alguien estuvo por ahí, pero la idea de este canal, y reitero como lo dije al inicio, es que vivamos el fútbol desde el equipo que somos hinchas, desde el equipo que nos gusta, siendo partidarios, porque el fútbol es eso, nosotros nos sentimos representados por un color, por un club, por un escudo, y eso hace parte también del mundo. Nosotros somos variedad, somos diferencia dentro de sí en la humanidad, y por eso vamos a tener gustos diferentes. Y por eso precisamente el nombre de este canal es Fútbol Parcializado. Aquí sí decimos de qué equipo somos hinchas y decimos a qué equipo apoyamos. Desde el respeto, sí le metemos un poquito de folclore. Eso no está de más como suramericanos, pero siempre desde el respeto y la no violencia, ¿no? Porque últimamente en el fútbol también, sobre todo suramericano, pues se presentan casos de violencia. Pasa del folclore a la violencia y eso es lo que hay que evitar. Pero bueno, gracias. Si alguien se conectó, vamos a seguir subiendo contenido aquí en la plataforma de Ki y YouTube, y bueno, seguir viendo el fútbol como es una pasión.